Hola a todos, hola a todas, soy Carlos Moral García y aquí estamos un día más en estas charlas. Yo me quedo en casa, por lo que quiero agradecer por la iniciativa muy necesaria y muy interesante por parte de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones y el Observatorio de Religiones Comparadas, que hayan implementado este tipo de actividad para que al fin y al cabo esta cuarentena se nos haga a todos un poquito menos pesada, porque es muy necesaria. Yo estoy aquí para hablaros, como indica el título, del druidismo en la religión celta, porque es una de mis especialidades como historiador. Y en primer lugar, una de las cosas que siempre conviene señalar es que cuando se habla de religión celta hay una serie de tópicos, una serie de prenociones que todos más o menos tenemos por la enorme importancia del folclore y la mitología celta en nuestro propio bagaje cultural. Entonces, cuando hago referencia en este vídeo y en otros trabajos a mundo celta, al mundo céltico, estoy hablando en general de la edad del hierro europea en el ámbito celtófono, es decir, aquellas sociedades que compartieron lenguas celtas. Eso nos lleva a una enorme extensión territorial, como indicaban los historiadores griegos, prácticamente desde las fuentes del Iber a las fuentes del Danubio, con lo cual viene a ser prácticamente media Europa, aunque normalmente cuando se habla de este tipo de referencias estamos hablando sobre todo de la cultura que se conoce como la ateniense, típica del centro de Europa y de la región de la Galia, y sobre todo de las fuentes escritas de los pueblos belgae, de los que hablaremos un poquito más adelante. Cabe señalar que a pesar de que se trate de un grupo más o menos homogéneo en prácticas culturales y lingüísticas, en ningún momento conviene entenderlo como una sociedad que fuera una única unidad política, ya que seguramente habría habido diferentes niveles de agregación, desde los más básicos, desde hogares, familias extensas, granjas, para agruparse después en comunidades mayores, hasta incluir subetnias, etnias, que se suele utilizar la terminología de pagi o kivitates, dependiendo del tipo de especialista que lo esté trabajando. El caso es que parece que podemos referirnos a la sociedad céltica como un modelo tribal complejo, muy complejo, en algunas regiones, en algunos momentos históricos con una altísima institucionalización, incluso como para poder llegar a catalogarla de estados o protoestados, aunque eso sigue siendo una de estas discusiones bizantinas que tenemos los historiadores de vez en cuando. En cualquier caso, es importante entender que hay diferentes niveles de agregación y de afinidad que se van aumentando a una escala mayor hasta llegar a esta noción de etnia o tribu, utilizado despectivamente por los historiadores romanos, aunque se puede utilizar como término antropológico a nivel estructural en la actualidad. En cualquier caso, tenemos una serie de nociones básicas, aspectos generales que podrían ser parecidos en todas las regiones celtófonas y especialmente en la Galia, que es donde más fuentes históricas, sobre todo históricas, tenemos, pero siempre conviene complementarlas con estudios arqueológicos, etnoarqueológicos y lingüísticos. En este sentido, también conviene tener muy en cuenta que la religión, que es de lo que va a ir esta charla, tampoco era una religión oficial única para todo el territorio celtófono. Puede que existieran una serie de aspectos y nociones habituales en las diferentes regiones de culturas celtas, pero de ahí a considerar que era una misma religión, con un mismo panteón, con unas mismas estructuras en la práctica ritual, hay un trecho. Con lo cual hay que coger todos estos aspectos con pinzas y tener en cuenta que todo lo que yo voy a estar presentando hoy mismo aquí en esta charla no son más que un esbozo, unas líneas generales de comportamiento, de conducta y de comprensión cosmológica que parece que a día de hoy podemos afirmar que fueron así durante este final de la Edad del Hierro europea en su vertiente atlántica. Pero tampoco podemos asegurar que fuera exactamente igual en todas las regiones y es muy importante tener en cuenta que debió de haber variaciones. En cualquier caso,
también hay una serie de tópicos y aspectos que se han repetido mucho y muy a menudo sobre la religión celta. Algunos más o menos fundamentados y otros que parecen más una especie de repetición de algunas primeras nociones de los primeros historiadores. Sin embargo, es difícil hacer esta criba y vamos haciéndola poco a poco y minuciosamente con el análisis tanto textual como arqueológico hasta ver si podemos componer una imagen de la realidad céltica y de su religión. En este sentido, tal y como hacía Dumézil para el resto de europeos, se hace bastante referencia a la recurrencia de un triplismo. ¿A qué nos referimos con triplismo? Es decir, la presencia de elementos agrupados en grupos de 3. No es la única religión o única cultura europea que parece que tiene esta vinculación a los grupos de 3, a este triplismo, a esta presentación conceptual en tríos, pero después se ve que las fronteras son un poco más difusas y que los mismos personajes pueden aparecer en diferentes formas de agrupación y no siempre son triples, porque también aparecen en grupos de 2, en parejas, a veces en paredros femenino-masculino, otras veces también en grupos de 4. Entonces, aunque sí se puede considerar que el triplismo es algo habitual, como la presencia de las representaciones solares en forma de triskel y otra serie de cosas, tampoco tenemos que considerar que toda la religión celta está organizada en torno al número 3, aunque esté muy presente. Por otro lado, se suele hablar también de que es bastante habitual en las construcciones mitológicas y en el relato del ámbito céltico que haya presencia de metamorfosis. Metamorfosis en muchos sentidos, tanto de divinidades como de seres mágicos, seres naturales como los propios animales, o los seres humanos con habilidades y poderes específicos. Parece bastante habitual, no es la única religión europea en la que la metamorfosis es bastante recurrente, así que podríamos estar considerando que es un concepto cultural de larga duración que se remonta incluso a la propia génesis, al propio origen de estas diferentes sociedades indoeuropeas que fueron expandiéndose por Europa y que fueron teniendo un gran arraigo y que son una parte muy cercana de nuestra cultura popular. Y por otro lado, otro aspecto recurrente fundamental es en la religión céltica es la noción de una vida después de la muerte. Ojo a esto, porque no siempre aparece la misma noción de la vida después de la muerte en las fuentes textuales. Algunas veces se hace referencia a una reencarnación, literalmente una reencarnación, una vuelta de las almas humanas a un nuevo cuerpo humano. Hablaban en algunas ocasiones algunos historiadores griegos o romanos que era una estrategia para alentar a los soldados, a las tropas, a la batalla y que no tuviesen miedo a la muerte. Sin embargo, esto parece coincidir bastante bien con el ethos guerrero de las sociedades del hierro europeo, pero no coincide del todo con otras representaciones en las que se habla, tanto a nivel literario como a nivel pictórico y arqueológico, que se habla de un otro mundo, literalmente, un mundo de los muertos, un mundo de los espíritus, a veces denominado Allende, a veces denominado más allá, con diferentes nombres y denominaciones en las lenguas célticas. En cualquier caso, sí parece que podría haber este otro mundo, este mundo de lo no humano, para ser más estrictos, teniendo en cuenta además la realización de diferentes tipos de sacrificio, de diferentes ofrendas, que necesitan un proceso ritualizado de traspaso al otro mundo, quizás para acceder así al mundo de los dioses, pero no podemos asegurar a día de hoy de que se tratase de un mundo de los muertos, digamos, definitivo, en el que acceden los muertos quizás organizados por diferentes categorías en función de la vida o la muerte que hayan tenido, o si se trataba de un estadio, digamos, temporal para proceder después a una reencarnación, una metempsicosis, o si simplemente estas cuestiones transicionales fueron añadidos a posteriori con la incorporación de una religiosidad y un ethos cristiano. Todos estos aspectos siguen a día de hoy en estudio
con lo cual hay que ser cautelosos y minuciosos a la hora de referirnos a ellos. Pero sí se suele hablar de esta noción de una posible vida después de la muerte en todas estas variantes. Por otro lado, os decía que hay ofrendas y sacrificios entregados y ritualizados, es decir, en procesos ritual en los que se someten normalmente a una destrucción o una eliminación para ser entregados a seres, digamos, el más allá, con muchas comillas. Estos seres del más allá normalmente han recibido el nombre de divinidades o dioses. Igual no es muy acertado hablar de un panteón céltico a la griega o a la romana, al menos no de una forma quizás tan compartimentada, porque hay algunos autores como Jean-Louis Bruno que plantean la posibilidad de que se tratase de una única divinidad informe y que todas esas representaciones fueran una suerte de advocaciones, simplemente representaciones de facetas concretas de la divinidad, con lo cual, como ya os digo, sigue siendo una de estas partes a estudiar y a continuar investigando. Pero en las perspectivas tradicionales sí que se ha hablado de una serie de divinidades personales, antropomorfas muchas veces, y múltiples, con diferentes dioses principales como Brigitte en el caso femenino, el Lugh, Tutatis o el famoso Taranis y Cernunnos, que son representaciones que aparecen bastante a menudo. Aunque estuviesen muy vinculados a algunos aspectos naturales, tampoco hay que pensar que fueran simplemente manifestaciones de la propia naturaleza, no son representaciones elementales, son seres capaces de controlar aspectos de la naturaleza, pero no por ello dioses naturales o dioses elementales. Es decir, Taranis, el tronador, no sería el trueno, sino el portador del trueno, lo que nos recuerda mucho precisamente a Thor en el mundo nórdico o a Indra en el mundo védico, y en algunos aspectos al propio Zeus grecolatino, pero eso es harina de otro costal y habría que analizarlo en concreto en otra charla entera sobre religiosidad indoeuropea y sobre las prácticas religiosas, así que lo vamos a dejar de momento un poquito al lado. Como os decía, hay una serie de rituales, hay una serie de prácticas religiosas necesarias para que las ofrendas, digamos, lleguen a buen puerto, lleguen a los dioses. No simplemente se entrega, sino que necesita ser sometido a un cambio de estado, lo que se suele llamar un cambio de estado ontológico. Deja de estar el objeto entregado, el objeto puede ser una ofrenda de un objeto de cerámica, objetos valiosos, de tesoro, metálicos, comida, animales o incluso personas, aunque el sacrificio de personas parece que sí existió, pero de una manera muy reducida, muy puntual y como algo bastante excepcional ante situaciones complejas en las que lleva a una necesidad extraordinaria de ayuda por parte de las divinidades. Pero claro, ¿quién se encarga de todo esto? ¿Quién se encarga del ritual? Normalmente se suele asumir y aceptar que en el mundo céltico había una serie de especialistas rituales, especialistas sacrificiales y especialistas de, en general, diferentes aspectos de lo religioso. En este sentido, sigue habiendo algunas controversias cuál sería la denominación aplicable a estos términos, o si existe una denominación para todo el mundo céltico, o solo para algunas regiones puntuales. Este es el caso del druidismo. El druida, como especialista ritual de la Galia y de las Islas Británicas, parece bastante consensuado, porque sí que se ha visto en fuentes históricas el uso de ese término, el término que ahora iremos con él, pero el término druida, posiblemente perteneciente a los grupos, un término perteneciente a los grupos culturales belgas, pero no se puede afirmar que existiese también esta denominación en la Galia cisalpina o en la península ibérica. No se puede considerar que exista esta denominación, pero sí tenemos evidencias de que existen especialistas rituales. La duda, el punto de discusión actualmente sigue siendo si ese especialista ritual puede recibir el nombre de druida o no. O lo llamamos sacrificador, bate o con alguna otra denominación autóctona.
También queda esta duda, si se puede dar esta denominación o no, es solo porque no esté la presencia o porque el druida presenta unas características peculiares que no existen en la península ibérica o que no existen en la Galia Cisalpina. Aquí vais a encontrar diferentes posturas de diferentes historiadores. En algunos aspectos sí que se puede asumir que es el especialista ritual correspondiente en culturas célticas con muchos puntos de similitud, con lo cual podría llegar a aplicársele la misma denominación. En cualquier caso, si decidís aplicarla de esta manera y considerar que existe a pesar de la no evidencia del uso de este término, pues hay que tener en cuenta que es muy posible que existieran muchas variaciones regionales, tanto en aspectos cosmológicos, mitológicos, como prácticos, es decir, la propia práctica específica realizada por estos especialistas rituales. En este sentido, vamos ya con el término druida, este término que Jean-Louis Bruno de nuevo plantea como un término de origen belga. Hay que tener en cuenta que se trata de una denominación compuesta, al menos eso se tiene ahora consensuado por parte de filólogos e investigadores, compuesta por el aumentativo dru y por la raíz uid. La raíz uid o wet, que hace referencia a ver o saber. Una raíz de origen indoeuropeo con bastantes reproducciones de esta semántica doble, de esta doble significación, tanto ver y saber, que parece bastante habitual y bastante presente en diferentes regiones con lenguas indoeuropeas. ¿Eso qué nos quiere decir? Asumiendo que sea de esta forma, estaríamos hablando de que los druidas son los muy sabios, los más sabios. Esto rechaza esta primera idea de Plinio, que asociaba la partícula drus al radical del roble en griego y vinculaba como conocedor de los árboles. Parece que no se trataría tanto de un conocedor del mundo natural, sino un conocedor de todos los saberes, incluido, obviamente, el mundo natural, que está a su vez muy vinculado a la parcela religiosa. No podemos tampoco destacar que en el mundo céltico se hubiera hecho una suerte de ambivalencia por homofonía, es decir, si por origen lingüístico se trata de los muy sabios, pero a la vez suena parecido al término árbol o al saber de los árboles, quizás también podría haberse hecho esta doble significación de que los saberes vienen a través de la naturaleza y vienen a través de los árboles. Pero esto son cuestiones de percepción y de recepción del término, no de su origen y formación filológica. Entonces siempre vamos a estar con estas pequeñas dudas, estos pequeños aspectos que tardaremos seguramente un par de años en resolver. Bueno, un par de años o décadas. En cualquier caso, ahora mismo se asume que el origen del término y su uso generalizado sería con este aspecto como los muy sabios. Pero ¿por qué los muy sabios? Aparecen en el mundo céltico otros especialistas como el Vate, que presenta esta misma raíz wet, que se les suele interpretar como videntes o aquellos que organizan los sacrificios, con lo cual quizás este aspecto de aumentativo de Dru lo que haga referencia sea a algunos sectores dentro del oficio druídico, del oficio religioso, que tenían una mayor consideración como para ser considerados en este sentido los más sabios, dentro de ya un colectivo de los sabios, los videntes, los adivinos, los transmisores de la historia. Pues esas son algunas de las funciones de estos especialistas. Muchas veces aparecen en la literatura o en la historiografía muy vinculados a una suerte de sacerdocio. No habría que entender tampoco que se tratase de una especie de institución o colegio sacerdotal estratificado, sino que seguramente habría una serie de variabilidades regionales y aunque puede que una cierta uniformidad
en cuanto a percepción, en cuanto a conceptos básicos, no podemos considerar tampoco que existiese una jerarquía institucionalizada, definida y estratificada, y menos aplicable a toda la Galia o a todo el mundo céltico. En cualquier caso, se suele hablar de druidas para hacer referencia a aquellos que desarrollan una serie de labores filosóficas, cosa a la que hacen especial incidencia los autores griegos, filosóficas no porque se percibieran como filósofos, sino porque los griegos entendían que eso que están trabajando, esas reflexiones acerca de la configuración cósmica, acerca de la propia historia, eran reflexiones que para los griegos eran filosóficas. Entonces serían también teólogos, astrónomos, historiadores, los transmisores de estos conocimientos que configuran el conjunto de la cultura céltica, y también aplicarían estos saberes a una parcela más práctica, como es la realización de adivinaciones, sacrificios y las prácticas médicas, de diferente nivel y diferente complejidad y con diferente eficacia, que no es el punto de discusión en este momento. También se suele hacer referencia a ellos como juristas y como mediadores. La labor de mediación resulta en este sentido muy importante, pues mediaban tanto dentro de la comunidad en disputas legales, sociales y ciudadanas entre unos y otros miembros del propio pueblo, de la propia comunidad gala, pero también mediación con respecto a aquello ajeno a la comunidad, es decir, mediación previa a conflictos bélicos, mediación durante el propio conflicto bélico para dar partida o finalizar el propio conflicto, y también mediación con todos aquellos seres que no pertenecen al dominio, al reino de los humanos, como los dioses, los espíritus o los diferentes seres naturales a los que hacíamos referencia antes. Entonces digamos que estos papeles de mediación van dentro de esta lógica del conocimiento. Si tienes un mayor conocimiento de una serie de cuestiones, quizás seas la persona más adecuada para trabajar con ellas y para mediar con lo ajeno a la propia comunidad, porque al fin y al cabo las cuestiones internas, ya se conocerían. También, como por esta consideración de sabios, suelen aparecer como educadores y como ya decía antes, los transmisores de este discurso histórico-cultural. Su papel como educadores está siempre sujeto a reflexión y sujeto a crítica, porque hay algunos historiadores que hacen referencia al que se encargaban de la educación de las élites, otros que se trataba de una educación sectorial para los futuros druidas, que tendrían además una educación de hasta 20 años. Hasta 20 años quizás para adquirir el término druida, o quizás para entrar dentro de este grupo de los sabios como vate, sacrificador, o quizás como bardo, por ser aquel que tiene las bases para transmitir el discurso histórico, para mediar entre nobles, para mediar entre diferentes conflictos militares y transmitir los acontecimientos. No queda muy claro cuánto sería este tiempo real de práctica para llegar a ser un especialista ritual, o ese tiempo para adquirir esta denominación de los muy sabios, que quizás sí pueda ser estos 20 años que aparecen en referencia en la obra de César, porque casualmente coincide con el ciclo astronómico completo, un ciclo en el que durante 20 años, un poquito menos, 19 y pico, se puede llegar a ver todas las efemérides y todos los elementos fundamentales a nivel astronómico. Quizás ese sea el recurso para alcanzar este alto grado, esta consideración de druida. Pues habrá que seguir investigando, como prácticamente todo lo que llevo contando de momento. Y bueno, obviamente, dadas todas estas cuestiones, podemos asumir que el druida tenía un importante papel social, y su participación, entre otras cosas, como iniciador de conflictos bélicos, por ejemplo, mediador en los rituales iniciales, o su participación en las asambleas, que era el principal órgano de toma de decisión política en el mundo galo, porque aunque existan
referencias a reyes, a rics o a autoridades político-civiles como el Vergobreto, normalmente las decisiones fundamentales se tomaban en estos espacios, en estas asambleas, como forma de decisión colectiva por parte de los celtas, los galos, en la propia elección de sus líderes y en la decisión concreta en ciertos acontecimientos. En este sentido, el druida tiene un papel fundamental porque era necesario una serie de rituales, una serie de prácticas para disponer el terreno, para sacralizarlo, con muchas comillas, para que sea apto para el ejercicio político comunitario. En este aspecto, ¿cómo no va a ser importante su opinión si sin él no se puede empezar? Asimismo, aunque muchas veces se ha recurrido a una referencia en la Guerra de las Galias en la que el druida no participa en aspectos bélicos, está exento de su participación militar, hay diferentes evidencias históricas, incluso en el propio César. Por eso tenemos algunas dudas sobre si esa referencia en la Guerra de las Galias a la no participación, digamos, de estos sacerdotes en la guerra no sea más una cuestión de una traducción medieval un poco interesada o que fueran palabras del propio César. Tampoco lo tenemos muy claro, siguen siendo algunas dudas, pero nos lleva a pensar que así fue y que puede tratarse simplemente de una asimilación tanto de César, de su realidad, como de los traductores medievales haciendo una pequeña traducción interesada que les llevase a justificar su no participación en aspectos bélicos. Y esto lo digo porque el propio César hace referencia a un personaje histórico muy interesante y muy importante que es Diviciaco. Cuando César habla de él, habla en todo momento como líder político y líder militar y como líder de pueblos galos, hasta el punto de que tanto en César como en otras fuentes se le describe con este papel político y es él quien comparece ante el Senado romano para pedir la intervención de la República en territorio galo por una serie de conflictos que ya estaban teniendo internos. Es otro tema bastante interesante que se puede dejar si esto se alarga para otro día. El caso es que Diviciaco comparece y ante el Senado romano ha de dejar sus armas, pero mantiene su escudo. Y diréis, bueno, vale, si es un líder político-militar, tiene armas, lógico y normal, ¿no? Ya, pero es que cuando aparece este mismo personaje histórico, y sabemos que es el mismo, en la obra de Cicerón, aparece siempre, en todo momento, como especialista ritual, como adivino y como, digamos, una de estas élites sapienciales dentro del mundo céltico. Por eso sabemos que esta división entre el mundo, digamos, que nosotros consideraríamos religioso o eclesial o sacerdotal y el mundo bélico o material no era tal, y seguramente las participaciones de individuos concretos en ambas parcelas pudiesen realizarse con mayor asiduidad de lo que nosotros a veces como historiadores incluso llegamos a transmitir. Por eso, este especialista ritual, este druida en las asambleas, tendría una gran importancia porque tendría una gran consideración y un gran prestigio individual por ser uno de los personajes más sabios, por ser necesario para la constitución de las asambleas y por toda su experiencia y participación en ámbitos de mediación e interpretación de lo político. Con lo cual, podría llegar a funcionar como una suerte de equilibrador o contrapeso en el propio ejercicio asambleario y en el propio ejercicio de toma de decisiones políticas comunitarias de las otras autoridades que se han mencionado, como puede ser el Rix, un rey general bastante más vinculado al mundo bélico concretamente que a otras cosas, o el Vergobreto, una autoridad aún sujeta a interpretación que tendría una serie de responsabilidades políticas, responsabilidades civiles y responsabilidades a veces también religiosas y jurídicas. Quizás el druida jugase un papel intermedio, siendo así el tercer elemento de mayor prestigio institucional dentro de esta toma de decisiones de carácter colectivo.
Bueno, y con todo esto lo que espero es haberos despertado un poquito la curiosidad por este mundo celta y este mundo céltico de la Edad del Hierro, que tienen muchas más cosas de las que pensamos que aún perviven en nuestro imaginario, en nuestra cultura, en nuestra literatura. Y sobre todo haberos incitado eso a que os hagáis preguntas, a que me hagáis preguntas si queréis, las podéis dejar en comentarios y ya iremos viendo cómo responderlas, y a invitaros a investigar y a aprender y a encontrar cosas nuevas, que ya que ahora parece que en general se tiene un poquito más de tiempo, pues hay que aprovecharlo. Muchas gracias a todos.